Bien. Buenas noches. El día de hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de Cristian Grande Pinella. Él es estudiante del cuarto año de medicina de la Universidad San Martín de Porres. Tiene experiencia en la docencia médica y hoy nos va a traer el tema de fisiología del sistema respiratorio. Muy bien, Cristian, ¿te encuentras ahí? Sí, sí, acá estoy. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, se escuchan? te escucha, Cristian. Listo. Bueno, ya me presentaron. Mi nombre es Cristian Grande Pinela. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la fisiología del sistema respiratorio, más o menos un repaso e ir conociendo cómo es este sistema respiratorio. A ver, Bueno, primero que todo vamos a hablar acerca de la ventilación pulmonar. ¿Qué es lo que sucede? En la ventilación, obviamente, va a haber una regulación también a nivel del sistema nervioso central, lo cual lo voy a explicar un poco más adelante. Pero aquí tenemos que tener en cuenta la inspiración y la expiración. ¿Qué músculos están participando en estos dos procesos? Si nos damos cuenta, nosotros tenemos dos respiraciones, una respiración simple y una respiración forzada. La respiración simple prácticamente es lo que estamos haciendo tú y yo en estos momentos, ¿no? Estamos respirando de manera normal, en reposo, no estamos haciendo ningún tipo de ejercicio. Entonces, aquí en la respiración simple, en respiración en reposo, el único proceso donde va a haber gasto de energía, el único proceso activo, va a ser la inspiración. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en este gráfico, vemos prácticamente nuestro pulmón, más o menos que está más o menos por acá, está albergando parte de nuestra cavidad torácica. Entonces, cuando nosotros queremos inspirar, ¿nosotros qué queremos? ¿No? Bien, queremos que esta cavidad torácica se encuentre libre. ¿Libre para qué? Para que tu pulmón al momento de inspirar se pueda expandir, que pueda entrar todo ese aire de manera correcta. Por eso en la inspiración es el único donde va a ser un proceso activo. El diafragma al contraerse va a irse para abajo y al irse para abajo va a incrementar el diámetro vertical. Entonces, al incrementar el diámetro vertical, tu pulmón ya va a poder expandirse mucho mejor. Pero ¿qué sucede en la expiración? En la expiración simplemente es un proceso pasivo. ¿Por qué? Porque en la expiración simplemente tu diafragma, ¿qué va a hacer? Se va a relajar. Tu diafragma aquí está contraído. Vemos acá que tu diafragma se ha relajado. Simplemente es el retroceso de las fibras musculares de tu diafragma que va a permitir esta expiración en una respiración sin esfuerzo, en una respiración simple. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, cuando estamos haciendo ejercicio? Nuestro diafragma ya no nos va a abastecer, no nos va a servir solamente la función del diafragma cuando nosotros hacemos ejercicio. Entonces, ¿a quién vamos a acudir? A la ayuda de nuestros músculos accesorios. Todos estos son nuestros músculos accesorios. Entonces, en una respiración forzada, vamos a utilizar a músculos accesorios. Por tanto, tanto en la inspiración como en la expiración, en una respiración forzada, va a ser de manera activa. Entonces, más o menos, siempre nos confundimos qué músculos intercostales pertenecen a la inspiración y a la expiración. Porque a veces decimos que como la inspiración empieza con la I, serían los intercostales internos, y como la expiración empieza con la E, serían también los intercostales externos, pero no. En la inspiración, como empieza con la I, ya no puede ir con otra I. ¿Con qué va a ir? Con la E. Entonces, en la inspiración, ¿qué utilizamos? A los externos. Y en la expiración, ¿a qué utilizamos? A los internos. Entonces, cuando nosotros hacemos una respiración simple, el único músculo que funciona, ¿quién es? Nuestro diafragma. Pero cuando hacemos una respiración forzada, nosotros ya no nos basta la función del diafragma para aumentar el diámetro vertical. Queremos que tu pulmón también se expanda de manera anterior y de manera posterior. Por eso estos músculos accesorios de la inspiración nos van a ayudar a que el diámetro antero-posterior de la cavidad torácica incremente, para que tu pulmón aumente de manera vertical y de manera antero-posterior. Luego tenemos aquí estas curvas. Prácticamente aquí, un momento, bueno, aquí tenemos nuestra curva de la ventilación pulmonar. Aquí nosotros inspiramos, hacemos que nuestro pulmón se expanda, y aquí en la expiración hacemos que nuestro pulmón
colapse, se aplaste. Y para que pueda esto funcionar, ¿qué necesitamos? Presiones. Entonces nosotros aquí tenemos una presión pleural que está formada por el líquido pleural. O sea, nosotros tenemos dos cavidades, ¿no? Tenemos nuestra pleura visceral y nuestra pleura parietal. Entre ambas va a haber una cavidad donde va a estar llena de líquido. Entonces, este líquido pleural va a ejercer una presión. Igualmente, nuestro alveolo también va a ejercer la presión. Y estas presiones están en relación con la inspiración y con la expiración. Tenemos que aquí tener en cuenta, quiero que recuerden esto, que cuando nosotros inspiramos, ¿qué hacemos? Que tu pulmón se expanda. Entonces, ¿qué presión va a hacer que tu pulmón se pueda expandir? O sea, en sí, ¿qué presión hace que algo se expanda? Una presión negativa. Entonces, cuando nosotros inspiramos, para que el pulmón se pueda expandir, hay presencia de presión negativa. Esa presión negativa como que empuja tu pulmón para expandirlo y entre todo ese aire. En cambio, cuando nosotros expiramos, esta es la curva de la expiración, nosotros, ¿qué queremos? Que tu pulmón se aplaste, que tu pulmón colapse. ¿Y qué presión va a ser eso? Una presión positiva. Entonces la presión positiva va como que aplastar a tu pulmón para que se pueda dar esta expiración. Y eso lo podemos correlacionar con estas curvas de las presiones, tanto alveolar como la presión pleural. Entonces, cuando nosotros inspiramos, estamos inspirando, ¿qué sucede con la presión pleural? Va a caer, va a comenzar a hacerse mucho más negativa. Al inicio estaba en -5 centímetros de agua. Conforme comenzamos a inspirar, vemos, comenzamos a inspirar, esta curva de la presión pleural se va haciendo más negativa. ¿Por qué? Porque ya, como ya les había dicho, una presión negativa va a permitir que una cavidad se pueda expandir. Y eso hace esta presión pleural al momento de la inspiración. Se hace más negativa para expandir más a tu pulmón. Pero conforme comenzamos a expirar, vemos que estamos expirando. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las presiones más bien se vuelven mucho más negativas, se vuelven mucho más positivas, perdón. Se vuelven mucho más positivas. Y esto es importante, la presión positiva. ¿Por qué? Porque va a llevar al pulmón a que se colapse. Igualmente, tu presión alveolar, tu alveolo, al momento de recibir el aire, ¿qué va a querer? Expandirse. Y para poder expandirse, ¿qué va a necesitar? Más presión negativa, ¿no? Porque la presión negativa va a permitir que tu alveolo incremente su tamaño, que tu alveolo como que se expanda. Entonces, al inicio de la inspiración, tu presión alveolar va a ser de 0. Conforme inspiramos, vemos que la curva de la presión alveolar se va haciéndose más negativa. Otra vez, la presión negativa va a permitir que tu alveolo se expanda para poder recibir todo ese aire. Y conforme vamos a expirar, habíamos dicho que presión va a ser importante para que algo colapse, la presión positiva. La presión positiva, en este caso en la expiración, en el alveolo su presión se va a ver más positiva, a +1 centímetro de agua. Importante para que el alveolo colapse y pueda botar todo ese aire que ya no necesitamos. Entonces, tanto presión pleural como presión alveolar, vamos a encontrar presiones negativas. Pero, ¿qué sucede con esta presión transpulmonar? Aquí no podemos confundirnos. La presión transpulmonar siempre va a ser positiva. ¿Por qué? Por la fórmula. La fórmula de presión transpulmonar es la presión alveolar menos la presión pleural. ¿Y qué nos va a evaluar la presión transpulmonar? La distensibilidad del pulmón, la expansibilidad del pulmón, la complianza del pulmón, qué tanto se va a expandir el pulmón para poder nosotros poder recibir todo ese aire. ¿Y por qué siempre va a ser positiva? Por esto. Vemos, por ejemplo, que cuando nosotros vamos inspirando, vemos aquí la presión. ¿Cuál va a ser la fórmula? La presión alveolar menos la pleural. Entonces, conforme inspiramos, ¿qué sucede en tu alveolo? La presión se va a ir más negativa. ¿Para qué? Para que tu alveolo se expanda. ¿Cuánto es? -1 centímetro de agua. Acá está -1 centímetro de agua. ¿Qué sucede con un pulmón también para poder recibir todo ese aire? ¿Qué necesitamos? Expandirlo. ¿Y qué hace que el pulmón se expanda? Presión negativa, ¿no? Vemos aquí la presión pleural, cómo se va haciéndose más negativa hasta -7.5 centímetros de agua. Aquí están los -7 centímetros de agua. ¿Y por qué es positiva? Simplemente es positiva porque de por sí la presión pleural ya es negativa. Entonces, al juntarse con este signo menos de la fórmula para hallar la presión transpulmonar, menos por menos, ¿cuánto nos va a dar? Nos va a dar positivo. Entonces, -1 más 7.5, 6.5. Igualmente en la expiración que habíamos dicho, las presiones tienen que hacerse más positivas. ¿Para qué? Para aplastar, en este caso, a tu alveolo y aplastar también a tu pulmón. ¿Para qué?
para que puedan botar todo ese aire. Vemos +1 para la presión alveolar y -5 para la presión pleural. Menos por menos nos va a dar más y nos va a dar positivo. Por eso siempre la presión transpulmonar va a ser positiva. ¿Y qué nos va a reflejar? La distensibilidad pulmonar. Ahora, es importante, ya conocemos nuestros músculos de la inspiración, de la expiración, ya conocemos las presiones que tenemos ahí, pero también esto no se va a poder dar sin esto, sin nuestra relación de nuestro surfactante pulmonar y nuestra tensión superficial. Más o menos en estas imágenes de acá voy a explicar lo que es la tensión superficial. Estas bolitas azules, imagínense que son moléculas de agua. Y estas bolitas negritas son el aire. Entonces, moléculas de agua solamente se van a poder juntar con otras moléculas de agua. Entonces, esta molécula de aquí, de agua, se junta con esta otra agua, o de repente esta agua se junta con esta con esta, así. Agua solamente se puede juntar con agua. Pero entonces, ¿qué sucede con estas moléculas de agua que están aquí en la periferia? No se van a poder juntar con las moléculas de arriba porque esto es aire. Ya había dicho, agua solamente se puede juntar con agua, no se puede juntar con aire. Entonces, ¿qué les quedan a estas moléculas de agua que están aquí en la periferia? ¿Qué les queda? Juntarse con otras moléculas de agua que están en dónde? Hacia abajo. Porque no se pueden juntar por arriba, pues tienen que juntarse con otras que se encuentren abajo. Entonces, ¿qué sucede si se van hacia abajo? Estas moléculas se van a ir para abajo, van a dejar espacios acá. Al dejar espacios acá, ¿qué es lo que sucede? Que estas moléculas ahora de agua también van a tener que juntarse entre ellas porque no se pueden ir hacia arriba. Entonces se juntan entre ellas. Y al juntarse entre ellas va a dar esto. De la gran área superficial que teníamos acá, vemos cómo esta tensión superficial va haciendo de que en este caso la superficie, se haga mucho más pequeña, se reduzca. ¿Por qué? Por el simple hecho de que las moléculas de agua no se van a poder juntar con estas moléculas de aire. Entonces, al momento de que estas moléculas de agua que están junto con las de aire se van para abajo y se fungan entre ellas, va como que la superficie reduciéndose, se va apretando. Y esto es lo que puede ocurrir en nuestro alveolo. En el alveolo, si no hubiera el surfactante, la tensión superficial va a llevar que el alveolo que tenga una superficie normal entra al colapso. Su radio, su diámetro, todo el alveolo se reduzca. Entonces, ¿quién va a hacer que esta tensión superficial no lleve el alveolo al colapso? Nuestro surfactante pulmonar. ¿Quién va a producir el surfactante pulmonar? El neumocito tipo 2, o también llamada célula alveolar tipo 2. Este neumocito tipo 2 va a producir este surfactante. ¿Para qué? Va como que a formar como si fuera una película acá para impedir que el alveolo entre al colapso. ¿Cuál va a ser sus componentes? Fosfolípidos, lípidos, proteínas. ¿Quién es el principal? Los fosfolípidos en un 80%. ¿Y cuál es el principal fosfolípido del surfactante pulmonar? El de aquí. La dipamitoil fosfatidilcolina es el principal fosfolípido de nuestro surfactante pulmonar. Y en esta fórmula podemos resumir todo lo que he explicado. ¿Por qué? Porque la presión alveolar va a ser directamente proporcional a nuestra tensión superficial e inversamente proporcional al radio del alveolo. ¿Cómo así? Ya habíamos dicho que conforme aumenta la tensión superficial, va a llevar a qué? A que tu alveolo colapse. Acá está todo tu alveolo colapsado. Y si todo tu alveolo está colapsado, está todo apretado. Por eso aumenta su presión. Entonces la tensión superficial va a llevar a que incremente la presión del alveolo. Y si el alveolo se encuentra colapsado, significa que el área superficial del alveolo, el área del alveolo se ha reducido. Por eso que encontramos que el radio del alveolo disminuye. El radio del alveolo va a disminuir. ¿Y qué va a impedir que todo esto suceda? Nuestro surfactante pulmonar. Entonces, ¿qué sucede en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido? Aquí es lo que sucede que cuando un niño nace de manera prematura, recién en sí nuestro surfactante se forma más o menos en el sexto o séptimo mes. Entonces, si nace de manera prematura, ¿qué no va a haber? No va a haber un buen surfactante, no va a haber una gran concentración de surfactante. Entonces, si no hay surfactante, ¿qué sucede? La tensión superficial aumenta, la presión en el alveolo aumenta, el alveolo entra al colapso y el radio del alveolo disminuye. Esto es lo que sucede en el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Ahora, tenemos que hablar sobre los volúmenes y las capacidades pulmonares, ¿no? Tú y yo
ahorita estamos respirando de manera tranquila, estamos inspirando y estamos expirando. Al momento de inspirar va a entrar el volumen. ¿Cuál es ese volumen que ingresa? 500 mililitros. Y al momento de expirar va a salir un volumen. ¿Cuál es ese volumen que sale? También otros 500 mililitros. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es el volumen que va a entrar en la inspiración y va a salir en la expiración? En una respiración normal, el volumen corriente. ¿Cuánto equivale? 500 mililitros. Entonces, ¿qué es el volumen corriente de manera sencilla? Es el volumen que va a entrar y va a salir en una respiración normal, o sea, en una respiración normal, que no sea forzada. Pero ¿qué pasa si de repente en estos momentos queremos de repente inspirar un poquito más, o sea, que entre un poco más aire a nuestro pulmón, o sea, un volumen extra? ¿Cuál es ese volumen extra? El volumen de reserva inspiratorio. Estamos inspirando normal, tu volumen corriente, y de repente inspiras de manera forzada. ¿Cuál es el volumen extra que va a entrar? El volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuánto es? 3000 mililitros, y aquí está. El volumen de reserva inspiratorio va a ser el aire adicional, o sea, el aire extra que va a entrar durante la inspiración forzada. O sea, la inspiración forzada, ese volumen que entra de manera extra, es este volumen de reserva inspiratorio. Pero de repente no quieres inspirar de manera forzada y más bien quieres expirar de manera forzada. Ya, expiras de manera forzada. Entra tu volumen en inspiración, sale tu volumen en inspiración, entra en inspiración y sale en inspiración, pero de repente expiras de manera forzada. Expiras de manera forzada. ¿Cuál es ese volumen extra que va a salir durante una respiración forzada, una expiración forzada? El volumen de reserva expiratorio, acá es expiratorio, no inspiratorio. El volumen de reserva expiratorio que va a poder salir durante una respiración, durante una expiración forzada. ¿Cuánto es? 1100 mililitros. Entonces, el volumen de reserva expiratoria es el volumen extra que va a salir durante una expiración forzada. Pero si te das cuenta, la curva llega hasta acá nomás, no puede pasar acá. ¿Cuál es ese volumen donde nunca lo vamos a poder botar? El volumen residual. Entonces, cuando tú expiras de manera forzada, de repente pensamos de que ya hemos expirado todo el aire, pero no, va a quedar un aire. ¿Cuál es ese aire que va a quedar? Que va a permanecer después de haber expirado de manera forzada, el volumen residual. ¿Cuál es este volumen residual? 1200 mililitros. Entonces ya tenemos a todos nuestros volúmenes. Pero así como tenemos volúmenes, también tenemos capacidades. ¿Qué son las capacidades? Las capacidades simplemente es la suma de los volúmenes. Entonces tenemos la capacidad inspiratoria. ¿Qué es la capacidad inspiratoria? Es el volumen de aire que va a entrar durante una inspiración forzada. Cuando tú inspiras de manera forzada, ¿cuánto es el aire que entra? Va a entrar tanto tu volumen corriente como también tu volumen de reserva inspiratorio. O sea, la capacidad inspiratoria es el volumen que va a entrar durante una inspiración forzada. No confundir, porque tiene un significado parecido con el volumen de reserva inspiratorio. ¿Cuál es la diferencia? Que el volumen de reserva inspiratorio simplemente es ese volumen extra que vamos a inspirar durante una inspiración forzada. En cambio, la capacidad inspiratoria es ese volumen total, contando tanto el corriente como el volumen de reserva inspiratorio. Es la sumatoria del volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio. La capacidad residual funcional, ¿qué es? En sí nosotros vamos a respirar sobre la capacidad residual funcional. ¿Por qué? Porque si tú expiras, o sea, estamos inspirando y luego expiramos, al momento de expirar va a quedar un volumen. ¿Cuál es ese volumen que queda? Va a ser el volumen tanto del volumen de reserva expiratorio como también del volumen residual. Entonces, ¿qué es la capacidad residual funcional? Es el volumen que va a permanecer después de haber hecho una expiración normal. Tú expiras de manera normal y ¿qué volumen te va a quedar? Te va a quedar el de aquí y también te queda el de acá. Por eso, la capacidad residual funcional es la sumatura del volumen de reserva expiratorio con el volumen residual. ¿Qué es la capacidad vital? La capacidad vital es ese volumen que va a salir durante una expiración forzada después de una inspiración forzada. ¿Cómo así? Tú inspiras de manera forzada. Al inspirar de manera forzada, ¿qué entra? Tu volumen corriente y tu volumen de reserva inspiratorio. Y cuando ya tú quieres expirar de manera forzada, ¿qué volumen va a salir? Va a salir tanto el volumen de reserva inspiratorio como el volumen corriente, pero también va a salir tu volumen de reserva expiratorio. Por eso la capacidad vital es la sumatoria de tu volumen de reserva inspiratorio,
tu volumen corriente y tu volumen de reserva expiratorio. Y la capacidad pulmonar total ya vendría a ser la sumatoria de todos estos volúmenes. ¿Y cómo podríamos definirla? Como el volumen de aire que va a permanecer después de una inspiración forzada. Tú inspiras de manera forzada. Al inspirar de manera forzada, ¿qué entra? Tu volumen corriente y tu volumen de reserva inspiratorio. Entonces ya hiciste tu inspiración forzada. ¿Qué volumen está permaneciendo entonces después de haber esto tu inspiración forzada? Está permaneciendo tanto el volumen de reserva de inspiratorio, tanto tu volumen corriente, tanto tu volumen de reserva expiratorio y también tu volumen residual. Por eso la capacidad pulmonar total es la sumatoria en sí de todos nuestros volúmenes. Ahora, así como nosotros tenemos en cardiovascular, ¿no? Nuestro gasto cardíaco, aquí en el respiratorio tenemos, entre comillas, también un gasto cardíaco, por así decir. ¿Cuál va a ser? El volumen de respiratorio minuto. O sea, va a ser ese volumen que va a entrar a toda nuestra vía respiratoria en un minuto. ¿Cuál va a ser la fórmula? El volumen corriente, que ¿cuánto era? 500 mililitros. Por la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? Entre 12 a 20, ¿verdad? Aquí he puesto 12. 500 por 12 es 6 litros por minuto o 6.000 mililitros, ¿verdad? Pero este volumen respiratorio minuto simplemente es ese volumen que entra a toda tu vía respiratoria, pero no es en sí el volumen que va a entrar solamente a tu alveolo. O sea, aquí en este volumen de respiratorio minuto es el volumen que entra a tu vía respiratoria y termina a tu alveolo. Pero ¿qué sucede si nosotros solamente queremos saber el volumen que va a entrar a tu alveolo? Vamos a utilizar esto, el volumen de la ventilación alveolar por minuto, que es parecida, ¿no? Que es la frecuencia respiratoria, que ya habíamos dicho entre 12 a 20, por el volumen corriente menos el espacio muerto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros inspiramos, no todo el aire ingresa a tu alveolo. Hay un pequeño volumen de aire que se queda simplemente en tu vía aérea y no va a servir para intercambio gaseoso. ¿Quién va a ser ese volumen? El volumen del espacio muerto. ¿Cuánto es? 150 mililitros. Entonces, si tú quieres hallar en sí solamente el volumen que entra a tu alveolo, tendríamos que restar estos 500 del volumen corriente menos el volumen del espacio muerto. ¿Cuánto nos va a dar esto? 4.200 mililitros por minuto. Aquí les he puesto un casito más o menos para poder comprender los volúmenes y capacidades que hemos visto, ¿verdad? Dice, un paciente tiene un espacio muerto de 150 mililitros, una capacidad residual funcional de 3 litros, un volumen corriente de 650 mililitros, un volumen de reserva expiratorio de 1.5 litros, una capacidad pulmonar total de 8 litros y una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto. Te piden cuál es el volumen residual. Vamos a poner de manera específica nuestras variables. Nos dicen nuestro espacio muerto, ¿cuánto es? 150 mililitros. La capacidad residual funcional, ¿cuánto es? 3 litros. Pero yo le he puesto en 3.000 mililitros porque es mucho más fácil, ¿no? Ponerlo en mililitros. El volumen corriente, ¿cuánto es? 650 mililitros. Aquí nos dicen volumen. Te pueden decir volumen corriente o volumen tidal, que es lo mismo. El volumen de reserva expiratorio, ¿cuánto es? 1.5 litros, 1.500 mililitros, que es lo mismo. Y la capacidad pulmonar total, que son 8 litros, o sea, 8.000 mililitros. Y la frecuencia respiratoria, 15 respiraciones por minuto. Simplemente nos piden hallar el volumen residual. Para poder hallar este volumen residual, vamos a recordar qué capacidad en sí engloba este volumen residual. ¿Qué capacidad va a englobar este volumen residual? Nuestra capacidad residual funcional, porque si te acuerdas, la capacidad residual funcional era aquella capacidad, aquel volumen que va a permanecer después de una expiración normal. Cuando tú expiras de manera normal, va a quedar un volumen. ¿Qué es ese volumen que va a quedar? El volumen tanto del volumen de reserva respiratorio como así también tu volumen residual. Entonces ya me están dando la capacidad residual funcional. ¿Cuál es la otra variable que me había dicho, el otro volumen de la capacidad residual funcional? Tu volumen de reserva respiratorio. Entonces ya me están dando la capacidad residual funcional y el volumen de reserva respiratorio. Y simplemente me piden hallar el volumen residual. O sea, me dan un montón de datos donde simplemente voy a utilizar la capacidad residual funcional, el volumen en reserva respiratorio y el volumen residual, ¿no? Haz esta operación de la capacidad residual funcional 3.000 mililitros con tu volumen de reserva respiratorio 1.500 mililitros con tu volumen residual y te sale esto. El final, nuestro volumen residual nos ha salido 1.500 mililitros.
Ahora, así como nosotros también tenemos una circulación mayor, ¿no? Porque sale de nuestro ventrículo izquierdo, nuestro corazón izquierdo, que es una circulación de alta presión, por eso es 120 sobre 80 milímetros de mercurio. También tenemos una circulación menor, que vendría a ser por el corazón derecho, ¿verdad? ¿Cuánto es? 25 sobre 8 milímetros de mercurio. Entonces, nuestro pulmón cómo recibe la sangre, de quién recibe la sangre, de las arterias pulmonares y de las arterias bronquiales. Nuestras arterias pulmonares en sí salen de nuestro ventrículo derecho, ¿verdad? Y como salen del corazón derecho, ¿qué circulación es? Una circulación de baja presión. Por eso nuestras arterias pulmonares van a permanecer a la circulación pulmonar de baja presión. ¿Por qué es de baja presión? Porque es esta, ¿no? Parte de la circulación que sale del ventrículo derecho. Pero, ¿qué sucede con las arterias bronquiales? Las arterias bronquiales, ¿de dónde es? De la aorta, ¿verdad? ¿Y dónde es la aorta? Circulación sistémica. Entonces, ¿cuál es la circulación sistémica? Es 120 sobre 80, o sea, es una circulación con bastante presión. Por eso, nuestras arterias bronquiales van a llevar una circulación pulmonar de alta presión, porque pertenecen la circulación sistémica. En cambio, las arterias pulmonares no pertenecen a la circulación sistémica, pertenecen a la circulación pulmonar que es de baja presión. ¿Cuánto de gasto cardíaco van a aportar? 1 a 2%. Pero ¿para qué nos sirven esas arterias bronquiales? Vemos aquí nuestras arterias bronquiales, van a irrigar a tu tráquea, van a irrigar a tu tronco, a tu intersticio, a tu parénquima, ¿no? Más o menos eso es lo que va a servir. Pero lo que sucede aquí es de que estas arterias pulmonares van a llegar al pulmón, aquí se va a dar el intercambio gaseoso y esa sangre que ya se encuentra oxigenada va a llegar a tu vena pulmonar para que tu vena pulmonar llegue a tu aurícula izquierda, llegue a tu ventrículo izquierdo y se inyecte sangre oxigenada, ¿verdad? Pero ¿qué sucede con estas arterias bronquiales? Estas arterias bronquiales van a irrigar a la tráquea, al bronquio, de manera que al momento de irrigarlos, ¿qué hace la tráquea y el bronquio? Le va a dar su desecho, le va a dar el dióxido de carbono. De manera que esta arteria bronquial ahora, al momento de irrigar a esto, va a tener ahora sangre desoxigenada, sangre rica en dióxido de carbono. Y esta arteria bronquial se caracteriza porque no se va a ir al pulmón a oxigenarse. Entonces, la arteria bronquial no llega al pulmón a oxigenarse. La única que va a llegar es la arteria pulmonar. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestras venas pulmonares van a recibir dos tipos de sangre. Una sangre oxigenada de nuestra arteria pulmonar y una sangre que no va a estar oxigenada proveniendo de nuestras arterias bronquiales. Entonces aquí va a haber una sangre derivada, sangre mezclada, tanto oxigenada como desoxigenada. Así como no, en el sistema cardiovascular, ¿no? Tenemos nuestra presión, nuestra aurícula derecha, que es la presión venosa central. Aquí en nuestro sistema respiratorio también tenemos una presión en nuestra aurícula izquierda. Entonces, aquí la presión en la aurícula izquierda más o menos es de 1 a 5 milímetros de mercurio, que está entre una media de 2 a 3, ¿verdad? 2 a 3 milímetros de mercurio. Y esta se va a medir indirectamente por la presión del enclavamiento. Se administra un catéter a nivel de las capilares pulmonares y más o menos así se va a estimar la presión de la aurícula izquierda. Y también tenemos aquí nuestra presión del oxígeno. ¿Qué sucede en este caso si la presión del oxígeno disminuye menos de 73 milímetros de mercurio? Va a haber una vasoconstricción pulmonar. A diferencia, ¿no? Si comparamos con la circulación sistémica, más bien que cuando baja el oxígeno y aumenta el dióxido de carbono, hay una vasodilatación, ¿verdad? Entonces, al haber una vasodilatación, ¿para qué es importante? Para que llegue como que más sangre a tu tejido. Pero aquí va a ser todo lo contrario. Al bajar el oxígeno, aumentar el dióxido de carbono, el pulmón no va a ser vasodilatación, va a ser vasoconstricción. ¿Por qué? Imagínense como que estos alveolitos de acá, estos dos alveolos, el de aquí y el de aquí, no están funcionando. Si no están funcionando, ¿para qué la sangre va a ir a estos alveolos si no va a poder oxigenarlos? Entonces, ¿qué prefieren irse? A unas zonas que están mejor oxigenadas. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Una vasoconstricción. ¿Para qué? Para que la sangre vaya más bien a alveolos que sí están oxigenados. Y esto a la larga es peligroso. ¿Por qué? Porque va a producir una hipertensión pulmonar. Esto sucede mucho, por ejemplo, en los que tienen EPOC, ¿no? En los que tienen EPOC tienden a bajar bastante el oxígeno y aumentar el dióxido de carbono. Entonces, si baja el oxígeno, ¿qué sucede?
Vasoconstricción pulmonar. Y a la larga, ¿qué sucede? Hipertensión pulmonar. Y esto va a ser dañino también para nuestro ventrículo derecho. ¿Por qué? Imagínense como que esta hipertensión pulmonar fuera como un tapón. Entonces, al estar taponeados esos vasos pulmonares, tu ventrículo derecho, ¿qué va a tener que hacer? Va a tener que aumentar más su presión, aumentar su esfuerzo, aumentar sus fuerzas para poder vencer esa presión, para poder vencer ese tapón que está acá, ¿verdad? Entonces, a la larga, tu ventrículo derecho se va a cansar porque ya no tiene mucha fuerza y a la larga va a haber falla derecha. A la larga va a haber falla derecha. ¿Por qué? Por esa hipertensión pulmonar. Y esa hipertensión pulmonar con esa falla derecha se conoce como cor pulmonale. Ahora vamos a hablar acerca de las zonas de waste. Estas son las zonas de waste. ¿Qué van a ser las zonas de waste? Van a ser las zonas de flujo que va a haber en el pulmón, ¿verdad? Tenemos que recordar siempre de que, así como cuando nosotros estamos en bipedestación, la sangre por gravedad va a tender a ir hacia abajo, ¿verdad? Aquí igualmente en el pulmón, la sangre por gravedad va a tender a ir abajo. Por eso aquí en las bases vamos a tener presiones positivas y aquí en los ápices vamos a tener presiones negativas, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con la zona 2? La zona 2 es la del flujo intermitente. ¿Qué es el flujo intermitente? Que va a haber flujo en sístole, pero que en diástole no va a haber flujo. ¿Por qué? Porque dice que en la sístole la presión en el capilar pulmonar va a ser mayor que la presión que va a haber en el área alveolar. En cambio, la diástole dice que la presión en el capilar pulmonar es menor que la del área alveolar. ¿Cómo así? Más o menos como que confunde esto, pero aquí lo vamos a explicar. La zona 2, entonces, tenemos que, insisto, le recordamos siempre, la presión pulmonar es 25 sobre 8, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la presión en sístole? 25 milímetros de mercurio. ¿Cuánta presión habíamos dicho que hay en los ápices? Menos 15. 25 menos 15, ¿cuánto es? 10 milímetros de mercurio. Entonces pensamos, 10 milímetros de mercurio, ¿es mayor que cero? Sí, sí es mayor que cero. Entonces va a haber flujo en sístole, ¿ya? Es lo que dicen, ¿no? La zona 2 va a haber flujo en sístole porque el flujo capilar pulmonar va a ser mayor que el alveolar. Y vemos que 10 sí es mayor que cero. Entonces sí hay flujo, listo. ¿Qué sucede ahora en la diástole? ¿Cuánto es la diástole? 8. 8 menos 15, ¿cuánto es? Menos 7. ¿Menos 7 es mayor que cero? No, menos 7 no es mayor que cero. ¿Qué significa? Que la presión capilar pulmonar en la diástole no va a ser mayor que la presión del alveolo. Por esto, por esto es que no va a haber flujo en la diástole. O sea, zona 2 va a haber flujo en sístole, pero no va a haber flujo en diástole. ¿Dónde es esto la zona 2? Fisiológicamente, en las partes apicales, ¿verdad? Y la zona 3, ¿dónde va a estar? En las bases. Ahora, ¿cuánto es la presión en la sístole? 25. 25 más 8 es 33. 33 es mayor que cero, sí, es mayor que cero, entonces hay flujo. En la diástole, 8 más 8 es 16. 16 es mayor que cero, sí. Entonces estamos comprobando que en la zona 3 hay flujo tanto en sístole como en diástole. Por eso se le llama la del flujo continuo. Hay flujo en todas las fases del ciclo cardíaco en la zona 3. En cambio, en la zona 2 solamente hay flujo en la sístole, ¿ya? Zona 2 en ápices y zona 3 en bases. La zona 1 es la ausencia del flujo en cualquier parte del ciclo cardíaco, o sea, tanto en sístole como en diástole no va a haber flujo, pero esto no es fisiológico, ¿ya? Esto es patológico. Entonces, como ya sabemos estas zonas de West, podemos conocer el cociente de la ventilación-perfusión. ¿Qué sucede con la ventilación-perfusión? Vemos aquí en la parte central, ¿no? Nuestra vía aérea permeable, no hay ninguna obstrucción, no hay ningún tapón, no hay secreciones, no hay nada. Tu alveolo también está libre, no hay secreciones, no hay nada. Y tus vasos también se encuentran libres. Esto es una ventilación-perfusión normal. Una buena ventilación, está permeable la ventilación, y una buena perfusión porque nada la está obstruyendo, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí en el shunt? BQ significa que es cosa, ventilación, perfusión, ¿verdad? B de ventilación, Q de perfusión. Entonces, una BQ0, ¿qué significa? Significa que hay una cero ventilación, o sea, hay una mala ventilación, pero ¿qué? Una buena perfusión. Hay una mala ventilación, pero una buena perfusión. ¿Y cómo podemos ver esto aquí, no? Vemos aquí este círculo negrito. Imaginemos que de repente secreciones o tumor o algo que está taponeando acá, impidiendo que haya una buena ventilación.
Pero esta obstrucción no solamente de repente puede estar en tu vía aérea, ¿verdad? También de repente puede estar en tu alveolo, de repente que hay un montón de secreciones, o de repente hay un montón de líquido porque hay edema. Entonces, una ventilación, perfusión cero, una BQ cero, ¿qué nos trata de decir? Nos trata de decir de que hay una mala ventilación, ya sea porque la obstrucción es acá, o la obstrucción es en el alveolo. La cosa es que hay una mala ventilación, pero tus vasos sanguíneos se están perfundiendo mal, o sea, hay unos vasos sanguíneos que están permeables, que están normal. Entonces, ¿qué significa? Que no hay una buena ventilación, que la sangre al momento de llegar a tu alveolo no se va a poder oxigenar. Entonces, al no poder oxigenarse, ¿qué va a salir? Va a salir sangre desoxigenada, sangre que no se va a poder oxigenar porque no va a haber una buena ventilación. ¿Y esto cómo se le llama? Shunt. ¿Dónde ocurre shunt? En el asma, en la atelectasia. En asma, por ejemplo, de repente es esto, ¿no? Un montón de secreciones. Atelectasia de repente porque el alveolo se encuentra colapsado, no está muy colapsado, de manera que no va a haber una buena ventilación. O neumonía, ¿no? Incremento de secreciones también en los alveolos. O edema pulmonar, que tendría líquido aquí también en tu alveolo. Y en la relación BQ infinito, ¿qué nos quiere decir? Que hay una infinita ventilación. Hay una buena ventilación, pero hay una mala perfusión. Aquí vemos, hay una buena ventilación, la vía aérea se encuentra muy permeable, nada lo está obstruyendo, pero ¿qué sucede con la perfusión? Acá hay una obstrucción. O sea, en la ventilación perfusión infinita, aquí la obstrucción en el vaso, en el capilar de repente lo más probable es que sea un coágulo. ¿Por qué? Porque la principal patología de una relación BQ infinito es el tromboembolismo pulmonar. Se meten trombos, coágulos aquí, en el capilar pulmonar, de manera que este coágulo va a impedir que la sangre pueda llegar a tu alveolo. Entonces, ¿qué sucede con todo este aire que no se va a poder, o sea, todo este aire está más bien siendo desperdiciado, ¿verdad? Porque ni siquiera se está ventilando, no hay, o sea, si hay una buena ventilación, pero este aire no se va a poder difundir a tu sangre para poder oxigenarlo. Entonces, esto es lo que sucede en esta ventilación, perfusión de manera infinita. Un tromboembolismo pulmonar, un coágulo, impide de que la sangre pase, entonces este aire va a estar desperdiciado, no va a poder difundirse. Y si el aire está desperdiciado, ¿qué va a aumentar? El espacio muerto. Porque al aumentar aire desperdiciado, ¿dónde se va a acumular todo este aire? En toda tu vía aérea. Entonces, incrementa tu espacio muerto. Ahora, aquí en el caso de los principios físicos del intercambio gaseoso, vamos a tener en cuenta esta formulita. De la difusión, que va a ser directamente proporcional a la diferencia de la presión parcial, también va a ser directamente proporcional al área transversal, a la solubilidad del gas, e inversamente proporcional a la distancia y al peso molecular. ¿Cómo así? Por ejemplo, dice que va a haber una buena difusión si hay una gran diferencia de presión parcial. Por ejemplo, aquí, en tu alveolo tenemos una presión de 104 milímetros de mercurio. Pero ¿qué sucede aquí en tu capilar pulmonar, ¿no? En su extremo arterial? Va a haber una sangre que está desoxigenada. ¿Cuánto es la presión de oxígeno en el extremo capilar, en el extremo arterial del capilar pulmonar? 40 milímetros de mercurio. Si nos damos cuenta, hay una gran diferencia de presión entre este 40 y este 104 milímetros de mercurio que está en el alveolo. Entonces, nuestro oxígeno, para que se pueda difundir de tu alveolo a tu capilar, necesita esa gran diferencia de presión, porque sin esa gran diferencia de presión no se va a poder difundir. Y esto es lo que nos dice, una gran diferencia de presión va a haber una buena difusión. ¿Qué nos dice el área transversal? Dice que al haber una mayor área transversal va a haber una mayor difusión. Aquí vemos, ¿no? Esta es la membrana alveolar capilar. Vemos que hay una gran área transversal, vemos que hay una gran área transversal, de manera que el oxígeno va a poder atravesar mucho mejor, ¿verdad? Va a poder atravesar por acá, por acá, por acá. O sea, por un montón de lados va a poder atravesar si es que el área transversal es mucho más grande. Pero ¿qué sucedería más bien si el área transversal se reduce? De repente tu alveolo entra el colapso, no se reduce esta área transversal y de repente solamente sería este cuadradito de aquí. Entonces tu oxígeno simplemente va a tener que pasar por ese cuadradito y no va a poder pasar por otros lados. O sea, va a ser mucho más dificultoso. Por eso ahí va a disminuir tu difusión. Y en el caso de la distancia, igualmente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tu intersticio se llena de líquido? De repente hay un edema pulmonar. Al haber un edema pulmonar, tu intersticio aumenta de líquido, aumenta de grosor. Entonces, la distancia para poder llegar de tu alveolo a tu eritrocito va a ser mucho más grande, va a ser mucho más dificultoso.
por eso va a ser un poco también más difícil. Por eso, a mayor distancia, o sea, mayor, por así decir, mayor grosor, va a haber una mayor difusión. Y he dejado a la solubilidad del gas y al peso molecular del gas, porque estos van a ser características propias del gas, que nos van a dar el coeficiente de difusión. ¿Qué nos quiere decir este coeficiente de difusión? El coeficiente de difusión lo podemos ver mejor con el dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta que la presión en el alveolo del dióxido de carbono simplemente es de 40, pero la presión del dióxido de carbono a nivel capilar es de 45. Vemos que la diferencia de presiones es muy bajita, prácticamente solamente es de 5 milímetros de mercurio, a diferencia de esta gran diferencia de presión del oxígeno alveolar con el oxígeno del extremo arterial del capilar pulmonar. Entonces, ¿cómo es que el dióxido de carbono se va a poder difundir de este alveolo al capilar pulmonar si hay una baja diferencia de presiones? Es que este dióxido de carbono tiene un gran coeficiente de difusión. Se dice que el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el propio oxígeno. Entonces, ¿qué significa? Que el dióxido de carbono no necesita una gran diferencia de presiones para poder difundirse. ¿Por qué? Porque es muy difusible. Tiene un coeficiente de difusión 20 veces mayor que la del propio oxígeno. Aquí tenemos lo que es los gases, ¿no? Nosotros cuando inspiramos tenemos el aire atmosférico. Nosotros vamos a inspirar este aire atmosférico. Este aire atmosférico tiene la característica porque es frío, porque es seco. Entonces, para poder nosotros respirar este aire atmosférico, vamos a tener ¿qué cosa? Que calentarlo y que modificarlo. ¿Dónde se va a ver esto? En la vía de conducción. Entonces, el aire atmosférico prácticamente tiene un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, casi nada de dióxido de carbono y casi nada de agua. Entonces, al momento de que ingresa a tu vía respiratoria, la vía de conducción la va a calentar, la va a modificar. ¿De dónde a dónde va? Desde las fosas nasales hasta el bronquiolo número 17. ¿Y por qué la va a modificar? Lo va a modificar por el simple motivo de que el alveolo no va a poder aguantar demasiadas presiones, o sea, no va a poder aguantar una presión mayor que los 760 milímetros de mercurio. O sea, tu alveolo solamente puede aguantar 760 milímetros de mercurio. Si le das demasiado, no lo va a poder no lo va a poder aguantar. Entonces, ¿qué hace para qué lo modificamos? Para que esta presión, para que esta presión de 760 se mantenga y no incremente. Entonces, en nuestra vía de conducción, este aire atmosférico se va a convertir en un aire humidificado. ¿Y cómo se va a modificar? Porque tenemos ahí vapor de agua. 47 milímetros de mercurio de vapor de agua va a permitir que estas presiones no incrementen. ¿Y cómo van a hacer que no incrementen? Porque si se dan cuenta, aquí tenemos 79% de nitrógeno y 21% de oxígeno. Cuando ya, cuando ya estemos en el aire humidificado, estas presiones como que están bajando. O sea, más o menos, ¿qué está haciendo este vapor de agua? Está como que diluyendo estas sustancias, ¿verdad? ¿Para qué? Para que la presión se mantenga en 760 milímetros de mercurio. Eso es lo que sucede, para que nosotros podamos aguantar esa presión en nuestro alveolo. Aquí tenemos nuestra membrana alveolo capilar, ¿no? Ya la había mencionado un poco, nuestra membrana alveolo capilar. Entonces, aquí tenemos 6 capas. Una capa que va a estar revestida por nuestro líquido surfactante, nuestro surfactante pulmonar, nuestro epitelio alveolar, nuestra membrana basal del epitelio alveolar, nuestro intersticio que va a ser pequeño, nuestra membrana basal del capilar y nuestro endotelio, ¿verdad? Entonces aquí también van a haber factores que van a influenciar en la difusión de los gases a través de esta membrana respiratoria. Prácticamente ya como que los he mencionado, por ejemplo, el grosor de la membrana, ¿verdad? Si la membrana muy gruesa, demasiada distancia en la membrana, el oxígeno va a ser un poco más difícil de que pueda ingresar porque va a estar mucho más gruesa, ¿no? ¿Qué sucede con el área superficial? A una mejor área superficial, a una mayor área superficial, el oxígeno va a entrar mucho mejor. Pero si esta área superficial se reduce, poco oxígeno va a poder entrar a tu eritrocito. Igualmente el coeficiente de difusión de gas, ¿no? A mayor coeficiente de difusión va a haber una mayor difusión. ¿Y cuál gas habíamos dicho que tiene el mayor coeficiente de difusión? El dióxido de carbono. El dióxido de carbono no necesita esa gran diferencia de presión de lo que sí necesita el oxígeno para poder difundirse. ¿Por qué? Porque el dióxido de carbono es 20 veces más difusible que el propio oxígeno. En cambio,
aquí necesitamos una diferencia de presión parcial del gas entre ambos lados de la membrana. ¿Para quién va a estar dirigido esto? Para tu oxígeno, ¿verdad? Porque tu oxígeno sí necesita esa gran diferencia de presión. Aquí tenemos 104 y aquí tenemos más o menos 40. Necesitamos esa gran diferencia de presión para que el oxígeno pueda pasar de tu alveolo a tu sangre. Si no, no va a poder pasar porque no es muy difusible. Ahora vamos a hablar acerca de el transporte de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre y en los líquidos tisulares. ¿Qué sucede acá? ¿No? Tenemos aquí también nuestro oxígeno en el alveolo, que ya les había mencionado. Hay 104 de presión en el alveolo y solamente 40 de presión en tu extremo arterial de tu capilar pulmonar. Necesitamos esa gran diferencia de presión para que el oxígeno del alveolo pase aquí a tu capilar pulmonar. Si no, no va a poder pasar. ¿Por qué? Porque el oxígeno es menos difusible que el dióxido de carbono, ¿no? Vemos aquí en esta curvita como aquí tenemos el extremo arterial que es de 40 milímetros de mercurio y conforme va pasando por el pulmón y va oxigenándose esa sangre, la presión va a comenzar a subir, ¿no? Hasta llegar a 104 milímetros de mercurio. Aquí tenemos igual, al inicio, ¿no? 40 milímetros de mercurio y conforme va pasando por el pulmón, se va aumentando esa presión. Pero ¿qué sucede acá? Vemos aquí un declive. O sea, de estos 104 milímetros de mercurio, vemos que más o menos ahora ha bajado a 95 milímetros de mercurio. ¿Por qué se va a ver esto? Porque aquí recordamos que el pulmón, o sea, nuestra vena pulmonar, no solamente va a recibir de quién, de nuestra, no, o sea, la vena pulmonar no solo recibe de nuestra arteria pulmonar, que sí se va a oxigenar en el pulmón, por eso va a dar sangre oxigenada, sino que esta vena pulmonar también va a recibir de quién, de nuestras arterias bronquiales. Y esas arterias bronquiales habíamos dicho que no se van al pulmón y que no se va a oxigenar esa sangre de las arterias bronquiales. Es por eso que aquí la presión del oxígeno va a bajar de 104, o sea, como que se mezcla esa sangre de la arteria pulmonar con la arteria bronquial, de manera que la presión de oxígeno va a bajar a ¿cuánto? A 95 milímetros de mercurio. Baja la presión a 95 milímetros de mercurio. Aquí tenemos otra vez tu oxígeno, ¿no? Y tenemos esa gran diferencia de presión entre tu presión de oxígeno en tu intersticio y tu presión de oxígeno en tu capilar. ¿Para qué? Para que pueda difundirse. ¿Por qué? Porque el oxígeno solamente puede difundirse cuando hay un gran gradiente de presión. Igualmente aquí en tu intersticio es de 40 la presión de oxígeno y en tu célula es de 23. Necesitamos ese gran gradiente de presión para que se pueda difundir. Entonces, el oxígeno necesita una gran diferencia de presión para poder difundirse, ¿verdad? ¿Qué sucede con el dióxido de carbono? Con el dióxido de carbono, lo que sucede es de que no necesita esa gran diferencia de presión, como ya les había dicho. Simplemente con el hecho de que tiene un gran coeficiente de difusión, 20 veces más que el del oxígeno, va a poder difundirse. Entonces, aquí tenemos tu dióxido de carbono, vemos aquí también la presión del dióxido de carbono en el intersticio y en la célula, prácticamente, miren, 46 a 45 no hay gran diferencia de presión. Y entre 45 y 40 tampoco no hay una gran diferencia de presión. Por eso, el dióxido de carbono, con el simple hecho de que tiene un gran coeficiente de difusión, se puede difundir y no necesita esa gran diferencia de presión que sí necesita tu oxígeno. Ahora, aquí vemos la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. Esta es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina. ¿Qué nos quiere dar a entender esta curva? En 100 mililitros de sangre, nosotros vamos a tener 15 gramos de hemoglobina, ¿ya? En 100 mililitros de sangre tengo 15 gramos de hemoglobina. Y cada gramo de hemoglobina, ¿cuánto me va a captar? 1.34 mililitros. Entonces, 15 por 3, 20 mililitros. O sea, en 100 mililitros vamos a estar llevando, en 100 mililitros de sangre estamos llevando 20 mililitros de oxígeno. Pero ¿cuánto es esto? Cuando la hemoglobina está saturando un 100%. ¿Cuánto es lo normal de saturación? Mayor de 95, ¿verdad? Pero nosotros prácticamente en promedio saturamos 97%. Por eso la sangre rara vez tiene 20 mililitros y vamos a tener 19.4 mililitros de oxígeno en 100 mililitros de sangre. Entonces, cuando la sangre atraviesa por los capilares tisulares, esta cantidad se va a reducir en promedio a 14.4 mililitros. O sea, conforme va pasando la sangre por el capilar, obviamente tu capilar, o sea, cuando la sangre va pasando por los tejidos a través del capilar, obviamente tu tejido
van a necesitar oxígeno. Entonces, de estos 19.4, va a tener que darle una cierta cantidad de oxígeno, de manera que cuando ya este oxígeno va a estar en el extremo venoso, va a estar solamente de 14.4 mililitros. Entonces, si nosotros hacemos la diferencia de 19.4 que está en la sangre arterial con 14.4 que está en la sangre venosa, ¿cuál es la diferencia? De 5 mililitros. O sea, prácticamente nosotros, al momento de llegar a los tejidos, estamos dando 5 mililitros de oxígeno en promedio. Y si nosotros estamos saturando en la sangre arterial 97% con estos 19.4 mililitros, en la sangre venosa, con los 14.4 mililitros que quedan, va a equivaler al 75%, ¿verdad? ¿Y cuánto es 75% en presión de oxígeno? 40 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué pasa si esta curva de disociación oxígeno-hemoglobina se va a la derecha o se va a la izquierda? ¿Qué nos quiere decir que la curva se desplaza hacia la derecha? Cuando la curva se desplaza hacia la derecha, nos quiere decir que el oxígeno, que la hemoglobina está teniendo una menor afinidad con el oxígeno. ¿Para qué? Para que de repente el oxígeno pueda llegar a tu tejido. En cambio, si la curva se va hacia la izquierda, si la curva se va hacia la izquierda, significa que hay una mayor afinidad de tu oxígeno con tu hemoglobina. ¿Qué factores hacen que la curva se vaya hacia la derecha? El aumento de hidrógeno, el aumento del dióxido de carbono. Prácticamente hidrógenos y dióxido de carbono requieren un pH ácido, ¿verdad? Entonces, un pH ácido, aumento de hidrógenos, aumento de dióxido de carbono, aumento de la temperatura y aumento del BPG, que es el bifosfoglicerato, va a hacer de que la curva se vaya a la derecha. O sea, va a hacer que la hemoglobina sea menos afín con el oxígeno. Entonces, si la curva se va hacia la izquierda, va a ser todo lo contrario. En vez de aumento, sería disminución, ¿verdad? Disminución de hidrógeno, disminución de dióxido de carbono, disminución de la temperatura, disminución del BPG. Y sería en este caso en un estado de alcalosis, ¿no? No acidosis, sino alcalosis. ¿Y dónde vemos esto de manera fisiológica? Aquí, en el efecto Bohr. En el efecto Bohr y en el efecto Haldane, vamos a ver eso. Entonces, ¿qué nos dice el efecto Bohr? El efecto Bohr, ¿dónde se va a dar? En los tejidos. Y dice que la curva se desplaza hacia la derecha. Que habíamos dicho que la curva se desplaza hacia la derecha, que va a haber una menor afinidad de tu hemoglobina con el oxígeno. Entonces, ¿cómo sucede esto? Aquí tenemos tu tejido, que está, nosotros necesitamos oxígeno. Ese oxígeno al metabolizarse y todo eso, libera dióxido de carbono el tejido, ¿verdad? Entonces, este dióxido de carbono pasa a la membrana normal porque tiene un gran coeficiente de difusión y llega aquí a tu eritrocito. Cuando este dióxido de carbono llega a tu eritrocito, se va a juntar con el agua. Al juntarse con el agua, gracias a la anhidrasa carbónica, va a formar el ácido carbónico. Este ácido carbónico es un compuesto inestable, no se va a poder quedar en su forma de ácido carbónico. Entonces, ¿qué va a tender? A disociarse rápidamente. Va a convertirse en bicarbonato y en hidrógenos. Este hidrógeno, ¿qué va a hacer? Este hidrógeno, habíamos dicho que es el aumento de hidrógenos, aumento de dióxido de carbono. Un pH ácido, ¿qué va a hacer? Va a hacer de que tu hemoglobina, que está unido al oxígeno, porque dentro de tu eritrocito está, ¿no?, la hemoglobina unida al oxígeno, porque el oxígeno, para poder transportarse mejor, necesita, en este caso, la hemoglobina. Entonces, este hidrógeno, al momento de liberarse, ¿qué va a hacer? Va a quitarle, o sea, va a hacer que el oxígeno se separe de la hemoglobina. ¿Para qué? Para que este oxígeno pueda salir del eritrocito, irse a la sangre y ahora recién puede irse hacia el tejido. O sea, este efecto Bohr, ¿qué nos está diciendo? Que va a ocurrir en los tejidos. ¿Para qué? Para que el oxígeno de que está unido a la hemoglobina se vaya ahora a tu tejido, porque tu tejido lo necesita. Esto hace el efecto Bohr, disociar la hemoglobina del oxígeno para que este oxígeno vaya a tu tejido, ¿verdad? Entonces, ahora tu hemoglobina ya no va a estar unido al oxígeno, va a estar unido al dióxido de carbono. Entonces, cómo vamos a eliminar ese dióxido de carbono? A través de los pulmones. ¿Y cómo ese dióxido de carbono se va a transportar a través de tu pulmón hacia los pulmones? Como dióxido de carbono disuelto hacia el libre, que va a ser un 7%, aquí tenemos un poco de dióxido de carbono aquí de manera disuelta. También tenemos dióxido de carbono unido a tu hemoglobina, que vendría a ser la carbamina hemoglobina, en un 23%, pero el principal transportador de dióxido de carbono va a ser el bicarbonato, porque dice que lo transporta un 70%.
Pero esto no significa, o sea, no quiero dar a entender que el bicarbonato es dióxido de carbono, no, sino que este bicarbonato cuando llega a tu pulmón va a reaccionar con otra vez con hidrógeno para poder ahí recién formar el dióxido de carbono. Y eso es lo que ocurre aquí, en el efecto Haldane. En el efecto Haldane, ¿dónde va a suceder? Si el efecto Bohr está en los tejidos, para que podamos disociar la hemoglobina de tu oxígeno y que ese oxígeno vaya a tu tejido, el efecto Haldane es todo lo contrario. Queremos más bien unir el oxígeno a tu hemoglobina para poder oxigenar más bien ahora la sangre y que ese oxígeno pueda llegar a tus tejidos. Entonces, este efecto Haldane, ¿dónde se da? En tu pulmón. Y si en el efecto Bohr la curva se va a la derecha, para que haya una menor afinidad de la hemoglobina con el oxígeno, aquí en el efecto Haldane la curva se va a la izquierda. ¿Para qué? Para que haya una mayor afinidad de tu oxígeno con tu hemoglobina. Entonces, nosotros aquí tenemos, ¿verdad? Tu alveolo, la presión alveolar, otra vez, 104 milímetros de mercurio. Necesita esa gran diferencia de presión para que pueda difundirse del alveolo a tu sangre y así poder oxigenarlo. Entonces, ya ingresó el oxígeno a tu sangre, del alveolo a tu sangre ya ingresó. Ahora, este oxígeno va a entrar al eritrocito. Al entrar al eritrocito, este oxígeno se va a acoplar con la carbaminohemoglobina. O sea, la hemoglobina aquí en el eritrocito va a estar cargada con dióxido de carbono. Entonces, este oxígeno le dice a la hemoglobina, ya hemoglobina, ahora me tengo que unir contigo. Tienes que liberar al dióxido de carbono. Entonces, esta hemoglobina va a liberar su dióxido de carbono, va a liberar a sus hidrógenos, de manera que vamos a tener ahora una mayor cantidad de hidrógenos. Pero, ¿qué sucede acá? Habíamos dicho que al momento en el efecto Bohr, habíamos dicho que conforme se forma el dióxido de carbono con el agua, forman ácido carbónico, y el ácido carbónico va a formar bicarbonato y hidrógenos, y este bicarbonato se iba aquí al plasma en el efecto Bohr. Aquí en el efecto Haldane, ese bicarbonato que estaba en el plasma, ¿ahora dónde va? Va a entrar al eritrocito. ¿Para qué? Para poder reaccionar ahora con este hidrógeno que va a ser producido por la hemoglobina que ya está oxigenada. Esta oxihemoglobina en sí es un ácido fuerte, por eso va a poder dar un montón de hidrógenos. Entonces, estos hidrógenos van a reaccionar con ese bicarbonato que viene del plasma, desde la circulación, para formar ¿qué? Ácido carbónico. Y como ya les había dicho, este ácido carbónico no es un compuesto estable, es un compuesto inestable, de manera que se va a disociar rápidamente a dióxido de carbono y agua. De manera que ahora este dióxido de carbono se va ahora a eliminar a través de la expiración, ¿verdad? Entonces, en resumen, el efecto Bohr va a darse en los tejidos y va a hacer de que se pueda brindar ese oxígeno hacia los tejidos. Y en el efecto Haldane, más bien, hacemos de que el oxígeno se une ahora a la hemoglobina y más bien vamos a eliminar ese dióxido de carbono. Ese es el efecto Haldane. Entonces, así también como todo proceso se da, todo proceso tiene que estar regulado. ¿Cómo va a estar regulado? Gracias a nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿dónde está nuestro centro de regulación respiratoria? A nivel de la protuberancia y el bulbo. Aquí tenemos grupos. Tenemos un grupo, que es el grupo respiratorio dorsal, el centro neumotáxico, el grupo respiratorio ventral, ¿verdad? Entonces, primero tenemos a nuestro grupo respiratorio dorsal, que encontramos aquí. Este grupo respiratorio dorsal está formado por neuronas del tracto solitario. Y el tracto solitario, ¿a qué nervios va a recibir? Al noveno, al glosofaringeo y al vago. ¿Qué va a hacer este grupo respiratorio dorsal? Esta va a originar la señal en rampa inspiratoria. Va a producir una señal para que se pueda dar la inspiración. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál es el principal músculo inspiratorio? Va a ser tu diafragma. O sea, este grupo respiratorio dorsal va a hacer que tu diafragma se pueda contraer y pueda incrementar todo ese diámetro vertical para que tu pulmón se pueda expandir y podamos inspirar. Pero, ¿qué sucede si esta señal en rampa inspiratoria sigue inspirando, tu pulmón se va a seguir distendiendo? Entonces, ¿qué hacemos para ya frenar esta rampa inspiratoria? Para que esta rampa inspiratoria se corte y más bien entremos a la expiración, el centro neumotáxico. El centro neumotáxico es el que va a desconectar, o sea, va a cortar esta rampa inspiratoria. ¿Para qué? Para que ya no sigamos inspirando y más bien ahora expiremos. ¿Esto dónde se da? En una respiración normal. Entonces, en una respiración normal, en una respiración en reposo, como estamos haciendo en estos momentos, estamos respirando en reposo.
¿Quién está actuando? Nuestro grupo respiratorio dorsal para la inspiración y nos centro neumotáxico para cortar esa rampa y se pueda dar nuestra expiración. Pero ¿qué habíamos dicho? Que cuando hacemos ejercicio no nos basta solamente el diafragma. ¿Qué necesitábamos? Músculos accesorios. Entonces, estos músculos accesorios, ¿cómo se van a poder formar? Con el grupo respiratorio ventral. El grupo respiratorio ventral va a producir señales tanto para vías motoras, para la expiración, como para la inspiración. Y va a activar a todos los músculos accesorios. O sea, este grupo respiratorio ventral solamente se va a activar en una respiración forzada. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio. Entonces, cuando estamos en una respiración normal, en reposo, solamente usamos al grupo respiratorio dorsal y a tu centro neumotáxico. Pero cuando ya empezamos a hacer ejercicio, recién se activa el grupo respiratorio ventral. O sea, el grupo respiratorio ventral en una respiración en reposo se encuentra inactivado, no está activo. Pero cuando hacemos ejercicio, se activa, que vendría a ser la respiración forzada. Entonces, ¿cómo estos grupos saben cuándo inspirar, cuándo expirar? Gracias a unos quimiorreceptores. Tenemos quimiorreceptores periféricos y quimiorreceptores centrales. Los quimiorreceptores periféricos, ¿quiénes son? El cuerpo carotídeo y el cuerpo aórtico. El cuerpo carotídeo, ¿a quién va a recibir? Al glosofaringio, y el cuerpo aórtico, ¿a quién va a recibir? Al nervio vago. Pero ahora, estos quimiorreceptores periféricos, ¿con quién van a reaccionar? ¿Con quién van a responder? ¿Cómo saben cuándo tenemos que inspirar y cuándo no? Gracias a la presión de oxígeno. O sea, la presión de oxígeno va a ser el encargado de activar a estos cuerpos aórtico y cuerpo carotídeo, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, aquí, cuando la presión de oxígeno está en 500 milímetros de mercurio, prácticamente el cuerpo carotídeo no va a dar señales, no va a dar impulsos nerviosos. ¿Por qué? Porque tenemos una buena presión de oxígeno. Pero conforme la presión de oxígeno va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, los impulsos van a comenzar a incrementar. ¿A partir de cuándo el cuerpo carotídeo incrementa sus impulsos para incrementar la respiración? A partir de 60 milímetros de mercurio de oxígeno. A partir de 60, más o menos por ahí, se activa el cuerpo carotídeo para incrementar la respiración. ¿Y cómo lo hace? Cuando baja cuando baja la presión de oxígeno, aquí en nuestros cuerpos, en nuestro cuerpo carotídeo y en nuestro cuerpo órtico, nosotros tenemos las llamadas células glómicas. Entonces, estas células glómicas, al captar esa baja presión de oxígeno, ¿qué van a hacer? Su canal de calcio que estaba abierto se va a cerrar. O sea, esta presión de oxígeno disminuida va a cerrar este canal de calcio, de potasio. Al cerrar este canal de potasio, el potasio dentro de la célula incrementa. ¿Qué hace el potasio? Es una carga positiva. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a despolarizar. Al despolarizar, va a hacer que este canal de calcio se abra. Entonces, al abrirse, va a entrar el calcio. ¿Y qué hace el calcio? Rompe estas vesículas. ¿Para qué? Para que los neurotransmisores salgan. Salen los neurotransmisores ATP y acetilcolina. ¿Para qué? Para darle la señal a la fibra aferente, que esta fibra aferente se vaya al sistema nervioso central. ¿Quién es la fibra aferente? Va a depender. Si es cuerpo carotídeo, vendría a ser del glosofaringio. Si es cuerpo órtico, vendría a ser del nervio vago. Y por último, tenemos a nuestros quimiorreceptores centrales. Estos quimiorreceptores centrales, como su mismo nombre dice, están a nivel central. Si los quimiorreceptores periféricos ya respondían a tu oxígeno, los quimiorreceptores centrales, ¿a quién va a responder ahora? A tu dióxido de carbono. El dióxido de carbono, a ser muy difusible, va a atravesar de manera normal la barrera hematoencefálica. Y al atravesar la barrera hematoencefálica reacciona con el agua. Y al reaccionar con el agua, va a formar el ácido carbónico. ¿Qué les había dicho del ácido carbónico? Que es una molécula, que es una sustancia muy inestable, se va a disociar rápidamente, de manera que libera bicarbonato y hidrógeno. Y estos hidrógenos son los que van a activar a esta zona quimiosensible, ¿no? Para que se pueda incrementar la inspiración. Entonces, los quimiorreceptores periféricos obedecen a la presión de oxígeno y nuestros quimiorreceptores centrales obedecen a la presión del dióxido de carbono. Acá están las referencias y muchas gracias. Espero que se haya entendido todo esto. Ojalá que les haya quedado claro y que sea muy bueno para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ha sido una excelente ponencia.
Creo que en el chat había, bueno, recién me acabo de dar cuenta que Abril Coronel nos dice si es que puedes volver a explicar la diapositiva anterior. No sé si es que tienes, Abril, la pregunta concreta que le puedas hacer a nuestro ponente, la duda que ¿Cuál tenías en esa diapositiva? diapositiva. De repente, ¿esta? Sí, creo que esa ha sido, Cristian. ¿Esta? Sí. Ah, ya, esta, listo. Aquí tenemos esta formulita que es la fórmula de la difusión. Lo que sucede es de que ya nosotros tenemos, para que pueda haber una buena difusión, necesitamos, uno es una gran diferencia de presión. La otra va a ser una gran área transversal. La otra va a ser una gran solubilidad. Si esta gran diferencia de presión, esta área transversal y esta solubilidad están incrementadas, va a haber una excelente difusión del gas a través de la membrana. Y si hay una menor distancia, va a haber una mayor distancia, perdón, la difusión va a ser menor. ¿Cómo así? Por ejemplo, siempre en este caso de la diferencia de presiones es bueno, es bueno como que utilizar el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno va a ser un gas de que solamente se va a difundir a través de la membrana. O sea, aquí tenemos tu alveolo y aquí tienes tu capilar. Para que el oxígeno se pueda difundir, necesita una gran diferencia de presión. Mira, tenemos 104 milímetros de mercurio en tu alveolo. Tenemos 40 milímetros de mercurio en tu extremo arterial de tu capilar pulmonar. ¿Cuál es la diferencia de presión aquí? Más o menos 64 milímetros de mercurio. O sea, el oxígeno necesita esa gran diferencia de presión para que pueda pasar de un lugar a otro. Si no, no lo va a pasar. ¿Por qué? Porque no es un gas muy difusible, a diferencia del dióxido de carbono. Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, en este caso, con el área transversal? Mira, esta es toda tu área transversal. Al haber un gran área transversal, el oxígeno va a poder entrar por un montón de lados. Puede entrar por acá, puede entrar por acá, por un montón de lados va a poder entrar. Pero si tu área transversal la reduces, o sea, la achicas, por así decir, se reduce, el oxígeno no va a poder pasar por acá. Va a poder pasar solamente por esta zona que está estrechada. Por esa parte no va a poder pasar. Por eso la difusión va a disminuir, ¿verdad? ¿Qué sucede con la distancia, no? La distancia más o menos tiene que ver con el grosor. ¿Qué sucede si en tu espacio intersticial, sin intersticio, normalmente no tiene que haber líquido, ¿verdad? Porque tiene que haber una buena relación de tus presiones hidrostáticas con tus presiones coloidosmóticas. Entonces, ¿qué sucede si hay demasiado líquido aquí en tu intersticio? Este intersticio se agranda, ¿no? Se incrementa. Entonces, el oxígeno que va a tener que pasar, va a tener que pasar la primera capa del surfactante, va a tener que pasar el epitelio alveolar, la membrana basal, y va a tener que pasar esa gigantesca distancia que va a haber en tu intersticio, porque ese líquido que va a haber en tu intersticio va a ser de que incremente su tamaño. Entonces, si normalmente el oxígeno pasaba normal con este tamaño, con este diámetro del intersticio que es muy pequeñito, ¿qué sucede si tú le metes líquido? Incrementa su diámetro, entonces va a ser mucho más difícil que el oxígeno pueda pasar, ¿ya? ¿Y qué sucede con el coeficiente de difusión? El coeficiente de difusión viene a ser la solubilidad con el peso molecular. Ya les había dicho de que para que el oxígeno, para que pueda pasar, solamente necesita esa gran diferencia de presión para que pueda pasar. Pero el dióxido de carbono no necesita esa gran diferencia de presión. Vemos aquí tenemos 40 milímetros de mercurio en tu alveolo y 45 milímetros de mercurio aquí. Vemos que simplemente esa diferencia de presión es de 5 milímetros de mercurio, o sea, prácticamente no es mucho esa diferencia de presión. Pero a eso al dióxido de carbono no le va a importar. ¿Por qué? Porque tiene un gran coeficiente de difusión. Es 20 veces más difusible que el oxígeno. De manera que no le va a importar que haya poquita diferencia de presión. ¿Por qué? Porque se va a difundir fácilmente. ¿Se entendió?
Sí, también nos está diciendo que, bueno, había una parte en donde estabas explicando un caso aplicativo, las Ah, ya, ya. fórmulas, ahí ha habido una duda también. ¿Este? Sí, ese. Ujú. Ya, listo. Es que aquí, por ejemplo, mira, otra vez, tenemos un paciente, tiene un espacio muerto de 150 mililitros, una capacidad residual funcional de 3 litros, un volumen corriente de 650 mililitros, un volumen de reserva expiratorio de 1.5 litros, una capacidad pulmonar de 8 litros y una frecuencia respiratoria de 15 respiraciones por minuto. Nos piden el volumen residual. O sea, de todos estos datos solamente te piden tu volumen residual. Si nosotros recordamos acá, en esta tabla de los volúmenes, vemos dónde está nuestro volumen residual, acá. Entonces, ¿qué capacidad nosotros tenemos que tener en cuenta para poder hallar este volumen residual? ¿Será la capacidad inspiratoria? No, porque la capacidad inspiratoria, ¿qué es? El volumen corriente con el volumen de reserva inspiratorio. No, no está el volumen residual. ¿Será la capacidad vital? No, no, porque no está aquí en la capacidad vital considerando el volumen residual. Pero lo que sí considera el volumen residual es el volumen de la capacidad residual funcional. ¿Por qué? Recordamos, la capacidad residual, nosotros vamos a respirar sobre la capacidad residual funcional, porque si tú expiras de manera normal, por ejemplo, inspiras ahorita de manera normal y expiras de manera normal, sin esforzarte, todo lo que está debajo de tu expiración de manera normal va a ser tu capacidad residual funcional. ¿Qué va a contener la capacidad residual funcional? Tu volumen de reserva expiratorio y tu volumen residual. Y justamente es lo que aquí te preguntan. Te dicen, ¿cuál es el volumen residual? Aquí como dato ya te están dando la capacidad residual funcional, que es 3 litros, que es igual a 3.000 mililitros. Y ya te estás dando tu volumen de reserva expiratorio, que es 1.500. O sea, prácticamente te dan un montón de datos donde simplemente vas a tener que utilizar la capacidad residual funcional y el volumen de reserva expiratorio, ¿no? Por eso, la capacidad residual funcional es 3.000 mililitros, está acá, el volumen de reserva expiratorio, que es 1.500, más tu volumen residual, que al final te da esto, 1.500 mililitros o 1.5 litros, ¿no? Que es lo mismo. No sé si se entendió. ¿Escucha? Sí, sí, Cristian. ¿Se entendió? Sí, todo claro. Ah, listo. Ya, bueno, agradecerte una vez más. Igual decirles a todos los chicos que están en sala que Cintia, tu audio se apagó, creo. ¿Estás? sí, perdón. Les estaba diciendo a los chicos que en breves minutos vamos a iniciar con la trivia. Voy a enviar por acá el enlace para que ustedes puedan participar y el ganador pues va a tener un premio. Sí, Daye, las diapositivas las vamos a pasar por los grupos. Vamos a estar pasándolos por ahí también cuando esta ponencia se grabe a nuestro canal. También les estaremos dando a conocer. Bueno, el premio no lo podemos decir abiertamente porque eso ya depende del auspiciador de esta ponencia. Igual en las posteriores vamos a estar brindando certificado y también premio.